¿Cómo están? Buena semana. Les doy la bienvenida a esta tercera edición. Vamos a repasar la información parlamentaria de estos últimos días, las repercusiones por el aumento y el incremento en las dietas de diputados y senadores. Hubo mucha repercusión en redes sociales, incluso también con el decreto del aumento para los ministros del Ejecutivo Nacional y el propio presidente de la Nación. Así que todo esto está dando vueltas. Hay varios proyectos de ley que vienen hace muchos años ya circulando por este Congreso para regular de alguna manera a ver lo que perciben los diputados y los senadores en este caso, porque bueno, tiene que ver justamente con la relación también vinculada a la ética por un lado y a los conflictos de intereses. Muchos diputados representan no solamente a sectores, sino que ellos mismos representan a empresas, a grupos corporativos que luego ven beneficiados sus actividades a partir de las legislaciones nacionales. Así que parte de eso también hay diputados que están dispuestos a legislar, que están dispuestos a discutir en este contexto donde aparece esta información, que es un poco también en algún sentido tendenciosa para señalar a los miembros del Congreso de la Nación como por fuera de la realidad argentina, pero también da la oportunidad para el debate político, que es lo que busca el Congreso de la Nación. Vamos rápidamente, antes de saludar a mis colegas el día de hoy, a la provincia de Santa Fe, que ya está en nuestra primera entrevista. Le damos la bienvenida a la diputada Verónica Razzoni, de la provincia de Santa Fe del PRO. ¿Cómo está? Bienvenida, diputada. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, primero que nada, pedirle un poco la información que tenga a estas horas del despliegue de seguridad que se está dando en su provincia, principalmente en la ciudad de Rosario. Hubo una importante conferencia de prensa del gobernador, intendente, ministra de Seguridad, el ministro de Defensa también. ¿Qué análisis hace en estos primeros minutos luego de toda esta información? La verdad es que, bueno, yo soy de Rosario, así que mi ciudad en este momento está atravesando un momento terrible, muy difícil para todos los ciudadanos. La verdad es que la ciudad hoy está prácticamente paralizada. Vengo de estar en la calle y no se ve prácticamente movimiento. Es tremendo lo que estamos viviendo, pero desde mi punto de vista celebro esta unificación de todos los poderes del Estado para de una vez por todas dar esta batalla, ¿no? Que bueno, como siempre decimos, llega tarde, pero bueno, celebramos que este gobernador y que este presidente decidan dejar de mirar para un costado y dar la batalla contra el narcotráfico, ¿no? Que hoy ya esto es terrorismo, ya no es solamente narcotráfico. ¿Cómo se imagina que se puede intervenir por parte del Estado en esta discusión? Bueno, el Congreso de la Nación el año pasado, de una manera conjunta, aprobó la designación de nuevos jueces y fiscales para Santa Fe en particular. ¿Cómo plantean o cómo sabe usted que se venga implementando esas definiciones que tienen que ver con ampliar, ¿no?, la capacidad de persecución policial y judicial en este caso? Bueno, esas legislaciones quedaron trabadas en senadores y no se terminaron de cerrar. Por eso hoy la ministra nos decía que en la ley bases ellos tenían incluidas estas reformas para poder trabajar con mayor rapidez en cuanto a este tipo de decisiones que hay que tomar rápidas. Y lamentablemente eso fracasó. Se va a enviar una nueva ley al Congreso con respecto a los temas de terrorismo y mafia, que me parece que son acertadas, y ojalá que los diputados podamos sacar adelante eso prontamente, porque hay que darle herramientas al Estado para que podamos combatir esto. Me parece que después de muchos años es la primera vez que vemos una decisión fuerte de ir contra esto, y bueno, no va a ser fácil para la ciudad. Entiendo que no va a ser fácil para la ciudad, pero sí siento que hay un compromiso también de la ciudadanía de acompañar, ¿no? Preguntarle también, diputada, sobre el armado de las comisiones y en qué comisiones va a intervenir, cuáles son los proyectos que va a llevar adelante en este periodo. Todavía no tenemos definiciones respecto a las comisiones. Nosotros tenemos reunión de bloque el día de mañana.
Así que estamos esperando para ver si mañana ya tenemos esas novedades. Sabemos que, bueno, hace un ratito nos convocaron a la sesión para el miércoles a las 12. Así que mañana en la reunión de bloque supongo que tendremos todas las novedades respecto a todos estos temas. ¿Y hay en particular alguna agenda, algún tema que usted se vaya a desarrollar o que esté dispuesta a impulsar en el Congreso? Acabo de presentar la semana pasada mi primera ley mi primer proyecto de ley en el Congreso respecto a lo que denominamos la modernización laboral, que es un integrado entre lo que existe en la reforma laboral que se presentó en el DNU, más lo que estaba escrito en la ley bases. No le modificamos absolutamente nada con la intención de darle una herramienta al Ejecutivo, en el caso de que no salga el DNU, poder tratar esta ley rápido en el Congreso y poder llevar adelante estos cambios en lo que nosotros entendemos como modernización laboral, que hoy son imprescindibles para dar un sendero a la economía respecto a las pymes y que podamos despegar, ¿no? ¿Y qué aspectos tendría esa reforma? Trata todos temas respecto a la facilitación de contratación, ¿sí? Son exactamente los mismos puntos que estaban en el DNU. Hablamos de alargar los periodos de prueba, de quitar las multas, dar flexibilidad a la hora de querer blanquear un empleado. La intención de esta ley es la de tender un puente y hacer más fácil lo que es la contratación y la desvinculación en las relaciones laborales, que hoy son un entuerto que hace que no se genere trabajo en Argentina desde hace más de 10 años. Gracias, diputada, por este ratito aquí en Tercera Edición. Por favor, es un placer. Hasta cualquier momento. La diputada del PRO, Verónica Razzini, justamente de la ciudad de Rosario, ciudad que por estas horas es el epicentro de la información y también de las políticas públicas que está llevando adelante el gobierno en materia de seguridad. Débora de Urieta, bienvenida, buenas tardes, ¿cómo anda? ¿Cómo estás, Ama? ¿Todo bien? Sí, con mucha expectativa para esta semana. Bueno, exactamente. Ay, espera que no se te escucha, no se está escuchando, ahora te van a venir a ajustar. Lourdes López, ¿cómo anda? Bienvenida, usted sigue de corrido. Gracias, ahí continuar bien lo que decía Débora recién con respecto... Bueno, no, me tengo que quedar acá conmigo misma, así que en un ratito los voy a saludar para compartir tanto con Lourdes como con Débora toda la información que tiene que ver con el Congreso. Como bien decían mis colegas, no sé si llegaron a escucharlas, yo sí porque las tengo aquí muy cerca. La diputada también decía hace un minuto, está oficializada la convocatoria a la sesión para el día miércoles a las 12 del mediodía. Convocatoria que impulsa la coalición cívica. Bueno, ahora vamos a probar a ver si están. Débora. A ver si me escuchan. Bueno. ¿Me oyen? ¿Me escuchan? Lourdes, como ¿todo Talía. bien? Sí, me parece que sí, las escuchan ambas. Bueno, como bien comentabas, tenemos una sesión para este miércoles a las 12 para tratar un proyecto impulsado por la coalición cívica que plantea básicamente modificar la fórmula de actualización de los saberes previsionales, básicamente dejar atrás la fórmula que se sancionó durante el gobierno del Frente de Todos, que no contemplaba la inflación para que justamente contemple el IPC que mide el Congreso, el INDEC, del mes previo para que de esta manera... Es una actualización permanente vinculada a la inflación. Pero ¿qué pasa con el enganche entre la fórmula vigente, los aumentos, la inflación y la nueva fórmula? Exactamente, ese fue el principal problema en que no se ponían de acuerdo cuando se trató la ley de bases, que comenzó a dialogarse ese tema entre el oficialismo y lo que llamamos los bloques dialoguistas. Por eso en la Unión Cívica Radical están analizando si dan o no quórum justamente por esto, porque ellos plantean, es un tema que debería resolver el Ejecutivo y nosotros acompañar, pero el principal objetivo de Hacemos Coalición Federal no es sancionar una nueva fórmula, sino poner el tema sobre la mesa y obviamente presionar al oficialismo para que acelere con este tema, ¿no? Ahora sí, Lourdes, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, a propósito de esto, que ya sabemos que hay sesión y bueno, con todo lo que implica a la hora de pensar, bueno, en el trabajo
de debate también que van a tener cada uno de los diputados. Vamos también quiero hacer foco en esto que recién hablaba la diputada por Santa Fe del Bloque Pro y con este proyecto de ley antimafia que fue presentado más temprano en conferencia de prensa, donde estuvo presente la ministra de Justicia, Patricia Bullrich, trabajando cuál es también el estado y la situación en materia de narcotráfico, ¿no? Y así también de alguna manera dar la seguridad necesaria. Sí, quiere modificar el Código Penal, algunos aspectos del Código Penal respecto a las responsabilidades colectivas en las asociaciones ilícitas vinculadas con las acciones delictivas del narcotráfico y otras modalidades para el desarrollo de la persecución penal respecto a la vinculación entre las Fuerzas Nacionales de Seguridad y las provinciales. Eso tiene que pasar también por aquí por el Congreso y es parte de lo que la ministra impulsa. Y otro tema importante, está el GAFI, o estará por llegar el Grupo de Acción Financiera, que tiene justamente que analizar los estándares legislativos argentinos para la persecución de la criminalidad organizada con la evasión y con la elusión de activos, con un proyecto que venció su estado parlamentario en 29 de febrero pasado, pero que buscaba actualizarse con los puntos que establece el propio Grupo de Acción Financiera, que es internacional y que, bueno, establece acuerdos entre los países para perseguir el lavado de activos, ¿no? La circulación de dinero sin declarar por muchos paraísos fiscales, por muchos países que tienen esas estrategias para que el dinero pase de las acciones ilegales, como el narcotráfico, a la circulación cotidiana, ¿no? Ese proceso que se lo conoce como blanqueo, justamente es lo que busca perseguir el GAFI, y Argentina está un poco para atrás. También habló de eso, Patricia Bullrich. Exactamente, y de hecho había sido Media dictaminada sanción, en el sí. Senado, con la aprobación aquí en la Cámara de Diputados, uno intuye que se retomará el tema y que debería pasar por un tubo. Es más, este jueves habría sesión. ¿Quién te dice si no en el Senado? En el Senado, si no ponen el tema sobre la mesa para ya resolver Porque el eso asunto, requeriría ¿no? tener un sobretablas, digamos, una mayoría especial para la aprobación porque no ha llevado el tratamiento habitual de pasar por las comisiones. Pero bueno, como era un proyecto que se había discutido en el gobierno de Alberto Fernández, que tuvo el apoyo principalmente de lo que era en su momento Frente de Todos, hoy debería estar en condiciones de ser aprobado el mismo texto. Debería pasar por un tubo, como solemos decir. Sí. Y otro de los temas que también, Rosario, el año pasado lo tuvimos mucho acá sobre la mesa. ¿Se acuerdan cuando se trató esa ley de fortalecimiento de la justicia de Santa Fe, ¿no? Y el reclamo que hacían muchos de los legisladores de Santa Fe, porque no se constituía la bicameral que justamente tiene que poner en marcha el nuevo Código Procesal Penal que básicamente modifica y acelera los tiempos en la justicia para que sean los fiscales los que llevan adelante la investigación. Bueno, hay que ver si este tema no se reflota en estos días, ¿no? Y finalmente se activa esa comisión para poder implementar el Código Procesal Penal que aceleraría claro, porque los tiempos, ¿no? Los delitos de narcotráfico son delitos federales. Exacto. Muchas veces los principales referentes de las bandas delictivas del narcotráfico terminan en prisión por los delitos comunes, como los crímenes, como la tenencia de armas, como por ejemplo las amenazas, que son delitos locales, cada provincia las juzga. Estos son el trabajo de la investigación sobre la red criminal del narcotráfico, la narcocriminalidad, que es mucho más compleja, que tiene también a la hidrovía como un capítulo importante. También, sí. Recordemos lo que pasó a fines del año pasado en San Nicolás, el último puerto cercano a la ciudad de Rosario, donde aparecieron varias embarcaciones con paquetes de cocaína y que nadie conocía su origen por esta dimensión que tienen los puertos privados que hay a la vera del río Paraná. Vamos a repasar lo que decía Luis Picat, diputado de la Unión Cívica Radical de la provincia de Córdoba, justamente sobre los acuerdos que van teniendo los legisladores a través de las alianzas que va tejiendo el oficialismo con la oposición, con los gobernadores y también todo el trabajo que se hace aquí en el Parlamento. Usted conoce el trabajo que ha hecho el radicalismo con sus equipos técnicos. Hemos llegado a un consenso casi uniforme del último contenido que ha tenido
las leyes de bases, yo creo que hay solo un paso para poder aprobarlo. Ahora tenemos toda la cuestión fiscal, que eso atañe también a mucho de lo que pueden acordar con los gobernadores. Un pacto federal fiscal que es sumamente importante, porque el ajuste que pretende el gobierno no solo se debe dar a nivel nacional, sino que es importante que sea un acomodo de las cuentas de muchas de las provincias que hasta el momento han tenido mucho superávit, pero gracias al aporte discrecional que han tenido gobiernos anteriores. Por lo cual creo que ese pacto fiscal debe ser un pacto federal y allí los gobernadores van a tener mucha incidencia en que se pueda dar. Los testimonios de los diputados de las diferentes organizaciones partidarias que están aquí en el Congreso y también los proyectos que van ingresando a la Cámara de Diputados en este periodo de sesiones ordinarias, 142. Vamos a repasar un proyecto de la mano de Débora respecto a la actualización del saldo de la tarjeta SUBE, que es el vehículo por el cual no solamente se accede al transporte público, sino que también a los descuentos por la utilización de este sistema de pago a partir de su registración en la página web. ¿De qué se trata el proyecto, Debbie? Bueno, como bien decía Saman, en estos días con lo que es la quita de los subsidios al transporte o el aumento del precio de las tarifas, obviamente la SUBE se volvió a poner sobre la mesa. ¿Y qué propone el diputado Manuel Aguirre de la Coalición Cívica, de la UCR Corrientes? Un proyecto para que el saldo de la tarjeta SUBE se actualice según el valor del boleto. Básicamente, ¿qué es lo que plantea el correntino? Transformar el sistema único de boleto electrónico, más conocido como SUBE, y brindar una mayor protección a los usuarios. Pasamos a la siguiente plaquita. ¿De qué manera? Se establece el cobro en unidades de viaje, V a partir de ahora al más, que no se verán afectados por futuras actualizaciones tarifarias, manteniendo su valor inalterable hasta su consumo final. Básicamente, vamos a poner un ejemplo. Si un boleto sale 100 pesos, obviamente no sale 100 pesos, y yo cargué 300 pesos y se actualiza el valor del boleto, que esos 300 pesos que yo cargué, que sigan saliendo sean 3 pasajes igualmente, exacto, ¿no? Para que lo que yo invertí en un primer momento a la SUBE se mantenga, para que el saldo no se te desvalorice, digamos. Exactamente, de alguna manera que puedas invertir, si querés. Congelando los precios del pasaje. Del pasaje, por supuesto. Pasamos a la siguiente placa. Los puntos clave de esta iniciativa. Plantea que las cargas en unidades de viaje, el sistema SUBE registrará las cargas que los usuarios realicen en unidades de viaje, la cual no se verán modificadas por futuras actualizaciones tarifarias. De vuelta a esto, si yo cargué el equivalente a 3 boletos de tren, que se mantenga como 3 boletos del tren, más allá de que... O sea que ahora a partir de ahora, por este proyecto, cargarías números de cantidad de pasajes, lo que te alcanzarías. Unidades de viaje, dame 5 unidades de viaje. Exacto, con los chicles antes, con cuántos chicles me alcanza, para cuántos colectivos me alcanza. Habría que ver que no todos los pasajes valen lo mismo. No es lo mismo hacer 10 cuadras en Capital que hacer 50 o lo que fuera. Habría que ver, pasaría todo a valer lo mismo. ¿Y qué pasa cuando te tomás un segundo transporte? Pero bueno, pasamos a la siguiente plaquita, para el debate, para la digamos. letra chica, exactamente. Pero por lo menos es cambiar la concepción que tenemos de la SUBE. Acá. Esto evitará que los usuarios pierdan valor por la inflación y los cambios en las tarifas, lo que decíamos antes, justamente que se te congelen. Y por último, que haya diversidad de medios de recarga. Básicamente que la recarga en unidades de viaje sea accesible a través de medios electrónicos, billeteras virtuales, tarjeta de crédito y o dispositivos móviles. Bueno, otras discusiones, ¿no?, que aparecen respecto a el transporte, de esta manera, bueno, valorizar en un contexto de mucha inflación el capital que uno invierte para poder viajar en el colectivo, que cada vez es más caro y que no se desvalorice. ¿Te acordás cuando estaba por aumentar la tarifa del subte, que la gente iba y compraba cuando eran las tarjetitas de papel muchas? Entonces era una manera de ahorrar. Esto es algo parecido, pero con la SUBE. Bueno, muchos interrogantes quedan todavía pendientes de este proyecto. Vamos a ver si llega a ser debatido en la Comisión de Transporte cuando se constituyan sus autoridades, sus integrantes y cuando comience el debate, que ya estamos en periodo de sesiones ordinarias. Llevamos segunda semana de iniciado el periodo de sesiones
y que se convoca a la comisión para poder hacer su tratamiento. Vamos a repasar otra parte más de la entrevista que hicieron en estos días nuestros colegas de El Resumen con el diputado Luis Avelino Picat, en este caso de la Unión Cívica Radical de Córdoba, también sobre las contribuciones solidarias de los sindicatos como proyecto para la eliminación de esta dinámica de financiamiento propia de las actividades sindicales. Establece que ante convenios que puedan tener con los empresarios, los sindicatos resuelven hacer un aporte solidario que según la ley establece deben ser uso para cuestiones culturales o de capacitación de los empleados, pero termina siendo un dinero que va a las cajas de las cuentas del gasto corriente del sindicato sin ningún tipo de control. Encarece el costo laboral y además le saca dinero al propio empleado, que a veces, y te diría que en la mayoría de los casos no está de acuerdo. El costo laboral es alrededor entre 2 puntos a 6 puntos de acuerdo al tipo de convenio. Y cuando digo que no es solidario, porque generalmente se dan en paritarias. Y usted sabe que realmente cuando hay paritarias hay cierta coerción para que las cosas se den, se logren y se cierren, y en el medio utilizan esta artimaña para sacarle al empleador y al trabajador cierto monto de dinero. Esto no significa que desaparece la cuota sindical, que está dentro de los derechos que tiene cualquier trabajador de inscribirse y ser socio y partícipe de un sindicato, pero queremos sacar esto que viene tergiversando el costo laboral de cada una de las empresas, pero sobre todo que impacte en los bolsillos de los trabajadores. Usted, bueno, justamente hablando de cuestión de los sindicatos, una de las iniciativas que ha presentado este gobierno durante el tiempo que lleva, estos 80 días, ha sido a través del decreto de necesidad de urgencia una medida en materia sindical, justamente que frenaron, que fueron parte de las que se frenó a través de la justicia. ¿Usted qué cree que va a suceder con eso? ¿Está dispuesto a avanzar con una reforma laboral, si se quiere, que a veces es un poco mala palabra, termina siendo, pero en el caso de que se mande como proyecto? Sí, básicamente, José, eso está en el DNU. A través de un amparo se frenó la reforma laboral, no es toda una reforma laboral, sino algunos puntos que favorecen concretamente a aquellos que no están dentro del sector formal de la economía, que son casi 8 millones de personas. Yo creo que es sumamente necesario que esa reforma continúe, que se pueda aprobar. Estamos convencidos dentro del bloque, además que debemos avanzar y que debería ser por ley, justamente para que tenga mayor incidencia y no solamente con el DNU, y que pueda tener mayor aval por parte, por lo menos de gran parte de la comunidad legislativa y por supuesto de los ciudadanos a quienes representan. Me parece que debemos avanzar, vuelvo a repetir, le da mayor flexibilidad, pero sobre todo podemos llegar a formalizar gran parte de esos 8 millones de personas que hoy no tienen ningún tipo de seguro de desempleo ni ninguna alternativa para poder formalizarse. Las perspectivas de los diputados que aparecen también con los proyectos a partir de lo que ha sido el debate de la ley de bases, cómo recuperar parte de esa discusión a través de proyectos que se van presentando de manera singular y particular. Vamos rápidamente a un corte y volvemos inmediatamente para seguir aquí en Tercera Edición. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas.
La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Información, actualidad, noticias, inclusión, libertad, incluidos. Noticias sin límites, lunes y miércoles 18-15 horas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Segunda media hora aquí en tercera edición. Estamos a la expectativa porque el miércoles está convocada una sesión a las 12 del mediodía solicitada por Hacemos Coalición Federal, el bloque que integran diputados de diferentes partidos políticos y diferentes provincias, entre ellas Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires. Están ahí los integrantes de la coalición cívica que conduce Elisa Carrió y que aquí tiene como presidente a Juan Manuel López. Con su firma y la de otros diputados, alrededor de 10 diputados más, se convocó esta sesión para trabajar, como decíamos más temprano, el proyecto que tiene la coalición cívica respecto a
la articulación, la actualización del haber jubilatorio. Veremos si consiguen quórum, porque son 23 diputados de Hacemos Coalición Federal, Sí. 100 de Unión por la Patria, Bien. y 5 de la izquierda. 5 Con de la eso llegarían. Pero, ¿tenemos confirmado que Unión por la Patria va a dar quórum? No sé. Porque no nos olvidemos que sería para dejar atrás la fórmula de Alberto Fernández. Obviamente uno puede... tendría los argumentos Unión por la Patria para dar vuelta atrás cuando se aprobó esa fórmula. Obviamente el panorama Claro, la y las coyuntura, la expectativas inflación. eran otras. Exactamente, digo, no sería una contradicción en sí misma, sino que el contexto es otro y hay fundamentos más que obvios para modificar ese cálculo. Pero de ser así, ya estarían los números para iniciar la sesión por lo justitos menos. pero son 99 más 23. Son 99, son 100. Son ¿No es que 99. había asumido un diputado? No, creo que ahí quedó el 99. Más 23 Ajá. son 122, más 5 son 127. Le faltan... Y habría que ver si los bloques 2 o 3. Innovación Federal, no olvidemos que se vienen moviendo, son 11 diputados, se vienen moviendo en tándem con Hacemos Coalición Federal, por lo que estarían los números. Cuando hablas con gente de Hacemos Coalición Federal te dicen, el quórum lo tenemos. Pero solo el quórum, ¿no? Porque lo que buscan en definitiva es el emplazamiento del debate. Exactamente, sí, que por supuesto de esta manera puedan tener los números necesarios y sin el emplazamiento, que creo que había el último dato de emplazamiento se vio allá por el 2022, ¿no? Con la boleta única papel, me parece. Lo tuvimos en 3 oportunidades, con ley de humedales, alquileres y boleta única de papel. Y también de alguna manera con esta sesión lo que se busca es que se constituyan justamente las comisiones. En el caso de presupuesto y Hacienda ya está conformada, faltaría la que aborda todas las cuestiones previsionales. Sí. Así que bueno, la idea sería o sea, un poco... no se tratan antes en comisiones, pero queda pendiente para después. Exactamente. Es prioritario en la agenda, digamos. Claro. Pone el Congreso en su gran Una forma de mayoría a exigirle a las autoridades de la Cámara que faciliten todas las acciones para la constitución de las comisiones. Que es algo ¿no? que pide la UCR también. Que no está lo pidiendo llevemos formalmente, al recinto. digamos. Exacto, Nota, ellos sí. dicen no lo llevemos al recinto, conformemos las comisiones y ahí lo debatimos. Se hablaba también que una de las formas para que en este caso pudieran tener los números de Unión por la Patria sería metiendo de alguna manera también o incorporando, metiendo queda medio raro, incorporando lo que es el proyecto del tratamiento para el FONID, que también había... Una convocatoria para la otra Para semana. la otra. Exactamente, Claro. pero se podía desactivar, Se ese pedido de sesión y Claro. reunir todo Todo en un mismo junto. temario. De acá al miércoles pueden Todavía pasar hay muchas cosas que pueden pasar. Vamos a repasar ahora la reflexión de la diputada Carolina Jutrovic de Unión por la Patria, de Tierra del Fuego justamente, que habla sobre esta iniciativa que ha tenido Hacemos Coalición Federal para convocar a todo el cuerpo legislativo para debatir en torno al haber jubilatorio. Nosotros venimos trabajando proyectos, pero sabemos que esto es la realidad. Cuando las reuniones o los temas los propone, digamos, como iniciativa nuestro bloque, enseguida generan rechazo, no solamente en la Libertad Avanza en el PRO, sino en algunos otros bloques, como en esto de no querer dar la derecha al bloque Unión por la Patria, pero nosotros me parece que en esto somos responsables y sabemos que si la estrategia para que los temas se traten es acompañar los pedidos de sesión con la incorporación de ciertos temas por parte de otros bloques que son oposición, pero que han mantenido algún diálogo o alguna intención de colaborar con el oficialismo, nosotros vamos a acompañar si son temas que nos parecen que son relevantes o urgentes o necesarios en estas circunstancias. Así que por eso mismo nosotros hemos comprometido nuestro dar quórum y tratar de que mañana se pueda por lo menos emplazar, ¿no? La discusión del tema jubilados, y esa va a ser nuestra posición. Si se incorporan otros temas como el FONID, bienvenido sea, todo lo que sea financiamiento educativo. Hay un tema presentado por las universidades, por la situación de las universidades también. La preocupación del presupuesto por parte de los diputados, en este caso la diputada Carolina Jutrovic, porque en estas definiciones del presidente de la Nación de ajustar el presupuesto de la Argentina, las universidades, y no tener un presupuesto nuevo con la actualización
de la indexación de la inflación, no pueden gestionar con los mismos recursos más allá del plazo establecido en el primer cuatrimestre, porque justamente los recursos no han sido actualizados en relación y proporcionalidad a los incrementos, que todavía no conocemos cuál va a ser el impacto del aumento del transporte, por ejemplo, y del incremento de las tarifas de los servicios públicos que afectan directamente a las universidades, ¿no? Porque muchas universidades están reordenando sus agendas para que estudiantes y docentes tengan que ir menos cantidad de días por el valor del pasaje. Exactamente, y bueno, el tema educación en sí es un tema que se viene metiendo en la agenda justamente no solo en las universidades porque no se actualizó el presupuesto, que no olvidemos que para el año pasado estimaba una inflación del 60%, obviamente fue hiper superado. ¿Y qué hizo Javier Milei? En vez de enviar un nuevo presupuesto 2024, optó por reconducir el del año pasado. Y a eso se le sumó, en el caso de lo que tiene que ver con los colegios, que se dio de baja al FONID, que mencionábamos antes, que es lo que Unión por la Patria quiere intentar meter sobre la mesa, que se suma también a la eliminación del Fondo Compensador del Transporte para el interior del país. Básicamente el FONID era un fondo que se destinaba para terminar de complementar el pago de los salarios docentes, bueno, que entre un 10 y un 15. Entre un 10 y un 15% del ingreso, exactamente, y a eso le sumás la suba del transporte, o sea, es un panorama bastante preocupante para las provincias en dos temas que son esenciales, transporte y educación. Efectivamente, son parte de los temas que también los diputados que convocan estas sesiones quieren discutir rápidamente en el Congreso, porque después de un mes y medio muy intenso con la ley bases, quedaron muchos temas pendientes porque recordemos que volvió a comisión y si bien el oficialismo quiere reiniciar esta discusión, bueno, hay aspectos que todavía los diputados buscan sesionar. Sí, y que de todas maneras también esta insistencia por parte del gobierno nacional de que se haga todo en un solo paquete, ¿no? De decir, bueno, más allá que se pueden ir llegando a diferentes acuerdos, que ahora creo que ahora en 190 y algo, 190 los artículos que forman parte de esta nueva ley bases. Bueno, me parece que la insistencia en que se apruebe y que se trabaje todo el paquete de manera directa, ¿no? Y en una misma sesión o con trabajos, quizás evaluándolo por parte de comisión, en las comisiones, ¿no? Sí, sin duda, porque también los diputados de los diferentes bloques, sobre todo del oficialismo, ya vienen presentando proyectos donde diferentes capítulos de la ley bases están expresadas de alguna manera, ¿no? Y eso me parece va a facilitar tenerlos a la vista al momento que ingrese formalmente del Ejecutivo algunos de los proyectos que viene anunciando tanto el presidente el 1 de marzo, hoy la ministra Bullrich, que se vayan efectivizando, porque eso va a agilizar el tratamiento en las comisiones, porque el presidente de la Cámara no va a poder evadir la construcción de las comisiones si hay proyectos del Ejecutivo. Exactamente, ¿no? Exactamente. Si se volviera a mandar un solo proyecto de ley, pasaría, uno intuye, por las mismas comisiones que ya se constituyeron en diciembre, pero ya si consideramos el proyecto que anunció hoy Patricia Bullrich, que tiene que ver con una ley antimafias, ahí se tendría que reactivar necesariamente otras comisiones. Y mínimamente la Comisión de Legislación Penal, porque tiene que haber modificaciones en el Código Penal. Me parece que seguridad, no va a ser fácil que no pase por ahí. Exacto. Y la de seguridad también. Y la de seguridad, que ya están barajando nombres ahí, así que seguramente tengamos novedades en las próximas horas, justamente para lo que vos decís, que pueda comenzar a tratarse los proyectos que necesita el Ejecutivo. Seguridad le corresponde al oficialismo, ¿no? Y legislación penal. Y ahí van a tener que negociar con la oposición. El año pasado la tenía Luján Rey, que era de la oposición. Habrá que ver si se la sigue quedando el PRO o pasan a manos de La Libertad Avanza. Pero bueno, el PRO y La Libertad. ¿Vos decís que no? ¿Alguien de la oposición más reactiva? Ah, tipo Unión por la Patria. Sí, pensaba en radicalismo, pensaban también hacemos coalición federal con los santafesinos. Y considerando que tienen esos temas el oficialismo, no creo que se quieran involucrar demasiado, pero la verdad no lo sé. Pero me acuerdo sí que el año pasado la tenía el PRO, por eso. Exacto. Pero tenés razón que es otro tipo de oposición. Exactamente. Vamos a repasar lo que decía también más temprano Cristian Castillo, diputado del Frente de Izquierda, específicamente del Partido Socialista de los Trabajadores, en conversación más temprano con nuestros colegas aquí en Diputados TV. Obviamente, lo primero, lamentar los asesinatos, la solidaridad con los familiares, 4 laburantes, ¿no? Que con ese sello de matamos a cualquiera.
pero que tiene razones multicausales, ¿no? Y que el abordaje meramente de la militarización que quiere llevar adelante el gobierno nacional es muy peligroso. En primer lugar, porque hay un negocio financiero del narcotráfico que no se afecta. Es más, cuando en el gobierno de Macri se votaron la SAS, que fue la ley para simplificar la creación de empresas, enseguida los cárteles narcos de Rosario crearon nuevas empresas para el lavado de dinero. Y eso, si no lo tocas, es muy difícil desarmarlo. Parte de las discusiones también respecto al financiamiento, ¿no? Decíamos, hace falta la actualización de la ley de justamente de evasión y de elusión del dinero, del lavado de activos, que quedó pendiente. Fueron muy difíciles las jornadas para su discusión durante el gobierno de Alberto Fernández en la Cámara de Diputados, donde sí se aprobó después de un largo año y medio de debate, de idas y venidas, de imposibilidad del oficialismo de alcanzar los quórums, pero en el Senado totalmente frenada durante todo el año 2023 porque no se juntó casi, ¿no? Por las tensiones políticas que no llegaban a constituir el quórum. Exactamente, y me acordé que otro tema que trató de impulsar en su momento Unión por la Patria, justamente para combatir el narcotráfico y por el lado de los activos, tenía que ver con las SAS, ¿te acordás? Las sociedades, claro, las sociedades simplificadas. Exactamente, que se constituyen en menos de 24 horas y que planteaban solo por internet lo tenés que hacer sin ningún papel respaldatorio. Exactamente, era otro de los debates que se impulsó también desde el oficialismo sin suerte, pero para justamente atacar no tanto desde el lado de la seguridad, sino lo que tiene que ver con los activos, el blanqueo de dinero y demás. Claro, porque lo que se planteó, y lo decía bien el diputado Castillo, quien era entrevistado por nuestro colega Horacio Mbón hoy más temprano, que se develó en el juicio a los monos en la ciudad de Rosario justamente la capacidad a través de este sistema de sociedades anónimas simplificadas, unipersonales, que se daban el alta directamente por internet a través de la AFIP durante el gobierno de Mauricio Macri. Se constituyeron estas sociedades anónimas simplificadas. Los monos, en el juicio se había develado que se habían constituido desde la prisión por lo menos 9 de estas empresas, muchos familiares también, las mujeres o los hijos de los principales capos de los narcos de Rosario estaban involucrados en esas sociedades simplificadas como exportadores, ponele, pero blanqueaban, justamente ponían en circulación el dinero proveniente de la ilegalidad. Sí, y ese tema obviamente fue muy... Atacar a las SAS fue algo que se criticó mucho de lo que es la comunidad emprendedora, porque decían, se crearon miles de sociedades simplificadas, solamente 9 estaban vinculadas al narcotráfico, básicamente. En este caso, por lo menos. En este de que se descubrieron, ¿no? Pero de alguna manera mejoren los controles en vez de eliminar una herramienta que para un sector importante... De hecho, la modificación que planteaban el Frente de Todos era mejorar el respaldo físico de las constitución de estas sociedades. Por ejemplo, que la facturación sea correspondiente con la declaración del domicilio, donde va a funcionar la empresa, que se dé de alta a las personas a través de también la declaración de los antecedentes penales, cosas que no aparecían dentro de la constitución de la SAS, que es automática. Vos rellenás los datos en la FIP y automáticamente podías tener una empresa, un número de quit y tener una cuenta bancaria para poder mover los activos, ¿no? Que es justamente el proceso que se hace. Otra discusión está sobre la hidrovía, que también el año pasado vencieron las concesiones, quedó pendiente en el gobierno de Alberto Fernández y ahora se está definiendo de la renovación, en muchos casos, de las propias empresas que hace más de 20 años tienen la concesión. En los 90. ¿Te acuerdas que se iba a constituir una bicameral que justamente iba a definir qué hacer, o en manos de quién quedaría la hidrovía? ¿Cómo exactamente esas concesiones? Bueno, lo cierto es que la bicameral jamás se constituyó y estaban los que planteaban que quede en manos del Estado o en manos del privado, como venía sucediendo desde los 90. Habrá que ver en qué deriva eso. Y también se habló, creo que fue el diputado Aguirre que había planteado crear una fuerza de seguridad que se aboque a la hidrovía justamente por todo lo vinculado al narcotráfico. Exactamente, porque los puertos que existen y la manera en que Argentina, a través de su legislación, tiene para la exportación de bienes,
es la declaración jurada. Vos llegás con tu container para pasar a sacarlo del país, declarás que tenés X cantidad de cosas y una cantidad determinada de productos y con sola firma te autorizan el traslado de esa mercancía. Y además hay que decir que los puertos son belgas, holandeses, incluso algunos son también noruegos, que administran los puertos y tienen sus propias acciones, no sus propias reglas, porque está obviamente supervisado por la Administración Nacional de Puertos, pero sí tienen sus propias dinámicas para la exportación, ¿no? Algunos hacen los controles de la mercadería, otros solo con la declaración jurada, otros con la declaración jurada o la inspección de uno de todos los contenedores. Entonces se da mucha posibilidad del tráfico de no solo de granos, sino de estupefacientes, ¿no? Que es el gran problema que no termina de resolverse. Rosario es una ciudad portuaria, es el puerto más importante de la Argentina y es a través de esos mecanismos que también se centraliza ahí la producción de tráfico de estupefacientes, que muchas veces proviene también de la frontera norte. Tenemos más de la diputada Carolina Jutrovic para compartir con ustedes de la entrevista, como compartimos hace un rato nada más temprano hicieron en Primera Mañana, en el programa Primera Mañana, estuvo la diputada de Tierra del Fuego, Unión por la Patria, conversando no solamente respecto a la sesión convocada para el día de mañana, sino también para dar cuenta de la necesidad o del impulso que lleva adelante desde Unión por la Patria para sesionar respecto al decreto de necesidad y urgencia 7023, que está vigente, que solo tiene judicializada e intervenida el capítulo vinculado a la modificación de la legislación laboral, pero desde este bloque mayoritario en ambas cámaras impulsan la derogación total de todo el decreto 7023. Estamos a la espera de que se pueda concretar una sesión en el Senado, pero todavía no hemos visto oficialmente que esté esa convocatoria. Había algún bloque del Senado, no de Unión por la Patria, porque ya hizo 2 intentos para pedirle a la presidenta a la vicepresidenta, que convoque a una sesión, porque ya estamos con los plazos recontra vencidos para tratar el DNU. Ustedes sabrán que la semana pasada, el jueves, el oficialismo ingresó un temario, digamos, incluyendo un montón de DNU que corresponden al periodo de Alberto Fernández, como una maniobra de dilatar, digamos, la discusión del 70-2023, y nosotros eso lo hemos denunciado. Por supuesto tenemos un dictamen preparado, pero había algún grado de compromiso y creo que hasta de manifestación pública de que algún otro bloque estaba con intenciones de hacer ese llamado, ¿no? Ese llamado que no debe ser una invitación a la vicepresidenta, tiene que ser un pedido concreto, como han hecho algunos otros bloques, sino que tiene que ser un pedido concreto de fecha, como estamos haciendo ahora nosotros los diputados, de fecha y hora para una sesión especial. Ahora, así que estamos en expectativa. No tenemos la certeza de que ese bloque de Senado vaya a hacer la convocatoria hasta ahora. Todavía no hay convocatoria formalizada hasta el momento para sesionar en el Senado de la Nación. Sí, lo que hay en definitiva es esta inquietud de parte de algunos bloques, no solamente Unión por la Patria, que lo he hecho en varias oportunidades, sino también el bloque federal, de Unidad Federal, que incluye algunos representantes de diferentes provincias y que, bueno, ya van presionando, ¿no?, para que se trabaje sobre el DNU 7023, que por ahora está demorado su tratamiento. Bueno, cuando hablas con gente del Senado, sobre todo del radicalismo, que había un firmante, Pablo Blanco, de Tierra del Fuego, que pedía la sesión para tratar el tema de DNU 7023, lo que te dicen es, antes de la Asamblea Legislativa dábamos por hecho que se volteaba, que se rechazaba en el DNU en el recinto. Pero después con el Pacto de Mayo, este intento de restablecer los vínculos entre el Poder Ejecutivo Nacional y los gobernadores, más de un gobernador bajó línea pidiendo traten de no obstaculizar el DNU, pero lo que piden algunos bloques, sobre todo el radicalismo, es no tratar el dictamen como un todo, es decir, aceptarlo o rechazarlo en el recinto, sino que se pueda de alguna manera desglosar para poder introducirle modificaciones o bien aceptar algunos capítulos y poder rechazar otros. Lo que te dicen ellos es que
la propia justicia cuando, viste que fue desactivando algunos capítulos del DNU. Sí, lo que hubo fue demandas específicas Exacto. sobre la afectación. Por ejemplo, a una particular afectada por el aumento de las prepagas. Bueno. Dieron lugar a su reclamo, está en segunda instancia, en lo contencioso administrativo, y la Corte Suprema en algún sentido va a tener que entender sobre ese tema. Lo que te dicen es si la justicia no interpretó el DNU como un todo, y sino que atacó por decir, respondió sobre algunos ítems, ¿por qué nosotros, el Congreso, no podemos hacer lo mismo? Y siguen insistiendo desde el radicalismo en la voz del senador Zimmerman, justamente la convocatoria de funcionarios, ¿no? Que esta vez no vinieron. Exactamente. Bueno, quedará pendiente para la próxima semana también de qué es lo que va a suceder con la presencia de los diferentes funcionarios y pensando si realmente la comisión se va a volver a juntar, ¿no? Que por ahí esa es otra de las preguntas. Bueno, exactamente. Todavía no está en la agenda teniendo en cuenta que puede haber un pedido de sesión para ese día, ¿no? Exactamente, y el debate que vienen planteando es si empezar por los DNU que vienen de la época de Mauricio Macri, Alberto Fernández, tratar en paralelo o arrancar por el DNU 70/23. Lo que plantean algunos diputados es que el martes se aboquen a los DNU más viejos, lo que son los asesores, para ir puliendo y ver cuál tiene todavía implicancias, cuál no. Y lo que te plantean una preselección, porque son como 190, sí, ¿no? son muchos. 170 y pico. ¿Y entre los de Alberto Fernández y Mauricio Macri. Macri. Y incluso algunos de Cristina del 2015. Ponele ahí algunos que era otorgar un bono, tal fecha. Ese ya está, no tiene implicancia en la actualidad. Implicancia presupuestaria que, por ejemplo, porque también revisa la comisión los decretos reglamentarios. Algunos son decretos reglamentarios y otros son asignaciones presupuestarias que se vieron afectadas en algún contexto, en algún momento, y ya no se puede analizar su necesidad de urgencia porque ya pasó y se venció. Exacto, si ampliaste una partida presupuestaria del 2023, ya está, ya se amplió, ya fue. Entonces, hacer como ir clasificando los que están vigentes y también lo que te plantean es, ¿para qué hacer venir a los funcionarios de Alberto Fernández cuando el Estado es siempre el mismo? Cambian los funcionarios, entonces que venga un funcionario actual y plantee por qué debería o no darse de baja ese DNU que siga vigente. Pero los funcionarios igual dijeron que no iban a venir, y en este caso, por ejemplo, el jefe de gabinete, Nicolás Pose, dijo que tampoco va a venir. O sea, y tampoco los funcionarios de secretarías, ¿no? Los secretarios. Bueno, el de trabajo ya no puede venir, que también iba a tener muchas complicaciones porque su parte de el DNU está judicializada y suspendida, y ahora se quedó también, fue desplazado hoy en un canal de televisión por parte del presidente, pero tampoco el secretario de Transparencia del Estado y Modernización, que es uno de los que estaban más solicitados porque dentro del DNU hay modificaciones en la Administración Pública Nacional. Exactamente, y también él estaba convocado, que era uno de los que más expectativas generaba, Nicolás Caputo. Bueno, sí, pero era Luis difícil Caputo, perdón, me son ni Toto Santiago, Caputo. Ni Nicolás, en este caso estamos Luis, ahí, hay que elegir el nombre. Bueno, Toto Caputo. Las expectativas estaban puestas obviamente en Pose y en Caputo más que nada, pero bueno, como pero también venía Lourdes, bien que, por ejemplo, venga el ministro de Salud, que también fue convocado para poder conocer también las implicancias, sobre todo con las denuncias que hay en estas horas respecto de el faltante de medicamentos oncológicos, que es parte también de o la vacuna del dengue también, que es uno de los planteos que se hizo en su momento, ¿no? Debido al costo de la misma. Exactamente. Bueno, gracias a las dos. Lourdes, nos vemos en cualquier momento. Vos te quedás un ratito más con Fraquelli ahora. Así es. Perfecto. Nosotros desde aquí, Tercera Edición, ya les despide hasta la próxima, porque nos encontramos mañana nuevamente de 16 a 17 aquí, Tercera Edición. Hasta cualquier momento. Dengue, Zika y chikungunya.